Hola. Y bienvenidos a la primera edición de Resumen Semanal, donde recopilamos todas las noticias que han pasado en la semana, y la juntamos en un solo vídeo informativo, para que se ahorren la molestia de ver los shorts de nuestro canal. Aquí les dejaremos diferentes tiempos a los cuales pueden saltar para ir directamente a lo que les interese. Aunque si quieres informarte bien, te recomendamos ver el vídeo completo. Sin más que decir, comencemos. Empezamos la sección con esta imagen de la nueva tienda de Phoenix para el Recode, donde se pueden apreciar varias cosas interesantes. En primera, se ve que ahora la tienda se encuentra en el piso superior, ¿y cómo se sabe esto? Bueno, porque en un teaser de hace unas semanas, se puede apreciar también el nuevo lobby, con Phoenix en el primer piso en lugar de estar en una zona diferente. Esto puede ser simplemente para mejor accesibilidad al momento de comprar ítems para el juego. Luego, se puede apreciar los nuevos iconos que tendrán los objetos, dibujados por el talentoso demo Pirate Dronk, quien también dibujó el nuevo póster de no reembolsos de la nueva tienda. Dejaremos su perfil de Twitter en pantalla, y recomendamos que lo sigan. También se pueden apreciar dos de los nuevos ítems que llegarán con el Recode, los cuales son, la linterna y el potenciador de vida. El primero parece que simplemente te dará un rango de visión mucho más grande que un glowstick, pero menos distancia que una linterna. Mientras que el otro, te permite inyectarlo en el suelo, generando una pequeña zona de curación constante tanto para ti como para la gente de tu alrededor. Desconocemos cuánto durará o cuál será su precio, pero no nos queda mucho para averiguarlo. Y por último, se puede apreciar que ahora hay un contador de cantidad de ítems, que permitirá comprar una cierta cantidad del mismo ítem. Y esto lo podemos confirmar gracias a la siguiente imagen, donde se aprecia a Blade en el Reward Dungeon, poseyendo una gran cantidad de potenciadores de curación. Esto tiene un porqué, que revelaremos en la sección de comentarios de devs. Pasando a las siguientes imágenes, tenemos lo que vendría siendo una descripción 2 mejoras. Si llevan mucho tiempo jugando, entonces les dará gusto saber esto. Y es que 2 mejoras antiguas volverán al juego. Estas siendo Flimsy y Tanky. Y para aquellos que no las conocían, estas, junto con otras mejoras, solían ser mejoras pasivas que otorgaban en su mayoría cambios de estadística a tu personaje, o simplemente le daba una habilidad pasiva que se activaba sin hacer nada. Parece que Blade quiere regresarlas, pero con enormes cambios. En el caso de Tanky, antes solía darte 100 puntos extra de vida y 30 puntos extra de resistencia, o estamina, como quieran decirle, a cambio de reducir tu velocidad base un 30%. Pero parece que en el Recode, en lugar de aumentar tu vida, te dará una reducción de daño del 10%, y reducirá tu velocidad base en un 5% en lugar del 30% de antes. Mientras que para Flimsy, antes solía darte un 20% más de velocidad, a cambio de una reducción de vida y resistencia hasta un máximo de 35 cada uno. Ahora, parece que el boss de velocidad solo te otorgará un 10% menos de velocidad en comparación de antes. Desconocemos cuánto reducirá tu vida y resistencia en el Recode, pero eso será cosa de averiguarlo cuando llegue. Otra cosa que se nos mostró, fue un ligero cambio a la interfaz de la lista de jugadores, siendo ahora mucho más clara y permitiendo apreciar mejor el nivel del monstruo de los jugadores. Lo único malo es que ya no se puede apreciar los bordes que tiene cada jugador, pero no se ha dicho que van a ser eliminados, así que probablemente solo se podrán apreciar en partida a partir de ahora. A continuación, nos presentan una pequeña screenshot del Reward Dungeon para el Recode, el cual también se pudo apreciar en el gameplay de Blade. Y lo último para esta sección, pero no menos importante, nos muestra una nueva opción que tendremos en el menú de configuración, el cual es la opción de únicamente ser sobreviviente. Esto, aunque no lo parezca, es algo que se viene pidiendo de hace un tiempo atrás. Y muchas personas creen que evitarán poder ser elegidas para DT, pero honestamente dudamos de ello. Independiente de que te guste más ser el monstruo o no, esto es un buen cambio de accesibilidad para aquellos que simplemente disfruten más ser los cazados en lugar de los cazadores. Y con ello terminamos todas las imágenes hasta el momento. Ahora pasaremos a... Esta sección será muy corta, por lo que no tomará mucho. Hace un tiempo, se nos reveló que los sobrevivientes poseerán una música propia de victoria post-juego. Esta misma suena al llegar a la nueva pantalla de resultados, mostrada hace un tiempo tanto en el gameplay como algunas screenshots.
Y bueno, hace no mucho también se nos reveló que tanto Vapor, como posiblemente el resto de los monstruos, también posean este tipo de canciones al llegar a la pantalla de resultados. Ahora mismo están escuchándola de fondo. Esta fue compuesta por Scrumbo, así que les dejaremos su canal de YouTube en pantalla, donde le pueden dar un mejor apoyo. Les dejaremos escuchar un poco de este nuevo tema. Y ahora, pasaremos a la última sección de este video, la cual es... Ahora para los comentarios de devs, tenemos unas cuantas declaraciones de Blade como de Froggy. ¿Recuerdan que mencionamos que ahora se podrán comprar más de un solo ítem del mismo? Bueno, esto es porque Blade planea que ahora los ítems funcionen más como habilidades, en lugar de tener tú mismo una habilidad. Y esto seguramente es para tener un mejor balanceo del juego y para añadir más diversidad en los objetos. En este mismo comentario, también menciona que quiere hacer más mejoras que funcionen únicamente como pasivas. Y que removerá, o cambiará, aquellas habilidades que te permitan activarlas manualmente. Esto significaría la eliminación de habilidades como Parry o Cloque, y posiblemente un cambio a otras habilidades como Sexto Sentido o Taskmaster, para que funcionen mejor como pasivas. Ahora pasando a otro comentario, Blade menciona que en el recode, si un monstruo se encuentra en medio de una persecución y la otra persona se sale del juego en media persecución pasado cierto tiempo, el monstruo recibirá experiencia en compensación. Esto es uno de los cambios más solicitados por la comunidad, y ayudará a aquellos que encuentren difícil el poder conseguir experiencia por culpa de gente que se sale en medio de una partida. Otro pequeño comentario es que, ya se tiene planeado un nuevo monstruo femenino que llegará al juego, pero que pasará mucho tiempo hasta que lo podamos ver. Me gustaría saber sus teorías al respecto, pero por favor, no comenten cosas desagradables del tema. Y ya por último, pero no menos importante, Froggy, quien es pareja de Blade, y el mismo Blade, nos revela la fecha oficial en la cual podremos probar una versión temprana del recode. Esta fecha siendo el 14 o 15 de julio, básicamente dentro de 3 o 4 días. Lo más probable es que termine siendo el 14 de julio, pero nunca se sabe si algo pase entre medio. También Blade mencionó que la prueba del recode poseerá soporte tanto para consolas, como dispositivos móviles, así que no tienen excusa de no poder disfrutar de esta nueva experiencia. Les recuerdo o les hago saber que esta prueba únicamente se centrará en pulir el nuevo gameplay, así que lo único que veremos en el recode será el rework de Dungeon y a Vapor como único monstruo. Otros monstruos llegarán en futuras pruebas del mismo. De nuestra parte, pueden esperar que hagamos un vídeo de nuestra experiencia con el recode, y de todos los cambios que tiene con respecto al juego base. También, si quieren estar en el momento que el recode salga para probar, les recomendamos ir al Discord oficial que se encuentra en la descripción del juego, o también, seguirnos por nuestro Twitter, donde publicaremos el link del recode apenas esté disponible para todos. Y esto ha sido todo por ahora. Si les gustó, se apreciaría que le den un like, compartan este vídeo, y que si no quieren perderse de todas las novedades del juego, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde posteamos casi diariamente todas las nuevas novedades sobre este juego. Les deseamos un hermoso día, y recuerden tener una buena alimentación. Adiós.